ya con Antonieta Cairé, que es subsecretaria de la Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades de la provincia de Chaco, y vamos a hablar sobre este tema justamente. Antonieta, muy buen día, ¿cómo le va? Roberto Espinosa la saluda, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buen día, doctora. ¿Cómo está la situación de la epidemia del dengue en la provincia de Chaco en la actualidad? Bueno, en este momento, ya hace unos cuantos días, se viene notando un leve descenso en los casos. Esto puede significar que, evidentemente, las acciones se están implementando bien en gestión de efecto, o simplemente digamos, un evento que puede cambiar, sobre todo si vemos las situaciones climáticas. El tema de las lluvias puede generar en pocos días que la población de mosquitos vuelva a aumentar. Así que hay que seguir trabajando muy fuerte en el tema de eliminación de criaderos y bloqueando los focos de casos que siguen apareciendo. ¿Llegó para quedarse el dengue, doctora? Lamentablemente creemos que sí. El año pasado fue el primer año en que no hubo corte en la circulación. Nosotros, años anteriores, generalmente para mayo, junio, se cortaba la transmisión de casos y volvía a aparecer recién en septiembre, octubre. Nos daba unos meses de invierno como para poder trabajar en la eliminación de criaderos y tratar de frenar un poquito el avance. No se puede eliminar el dengue porque el dengue depende del mosquito. Entonces, si hay mosquito y hay algún infectado acá en alguna provincia vecina, como pasaba antes, por ejemplo, ¿cómo reiniciaban los casos en octubre? Generalmente asociado a alguien que venía de viaje, o venían de Paraguay, de Misiones, o de otro lugar del mundo, cursando la enfermedad, y acá lo picaba un mosquito y así se iniciaba la transmisión. El problema con el dengue, que el problema no es solamente el dengue. Tenemos que empezar a hablar de enfermedades transmitidas por mosquitos, porque más allá del dengue hay muchas otras virosis que también se transmiten. El año pasado en Paraguay la situación con respecto a chikungunya, la verdad que fue muy preocupante, y eso nos tiene alerta y preocupados, y por eso seguimos con la vigilancia epidemiológica de chikungunya. Es decir, una persona que presenta síntomas de dengue, se le hace la serología o las muestras para dengue y da dengue negativo, cada tantos casos se estudia si es chikungunya o no. Ajá, ¿son síntomas parecidos? Casos de chikungunya, ¿entre el dengue y el chikungunya? Casi iguales. Casi iguales. Lo que tiene chikungunya es muchísimo más dolor articular. Se concentra sobre todo en las rodillas, lo que da una postura típica a la persona, les cuesta levantarse para caminar, y suele ser más corta la evolución. Suele ser, digo, porque lo que se vio en Paraguay el año pasado fue un cambio en el comportamiento, la presentación de la enfermedad, ya con secuelas a largo plazo, trastornos articulares a largo plazo, que eso no estaba descrito en la bibliografía, y eso vieron los colegas paraguayos, nos estuvieron alertando el año pasado respecto a eso. Doctora, ¿y qué puede llegar a pasar con el proceso de vacunación? Porque hay algunas provincias, por caso Misiones, que ya va por segunda provisión de dosis de vacunación gratuita contra el dengue. Otras provincias como Salta también, otro tanto, han aplicado esa vacunación gratuita. Bueno, no hay una política nacional, evidentemente, respecto de una vacunación contra el dengue, como sí lo tiene Brasil. ¿Dónde está parada Chaco en relación a esto? En realidad, es una política, porque es una decisión de no incluir a calendario, como hasta ahora todos los países lo han hecho. Brasil no la incorporó a calendario. La situación de dengue en Brasil respecto a los otros países, la verdad que ellos estaban totalmente colapsados en muchos estados del Brasil. No la incluyó igualmente a calendario. Las otras provincias, por ejemplo, Salta estaba vacunando solamente en 2 departamentos, a un grupo etario de 25 a 35 años. Y Misiones, que inició la vacunación también con escasas dosis, porque eso también es una cuestión que hay que analizarla. El laboratorio, un laboratorio pequeño que ya el año pasado alertó de que las provisiones deben hacerse programadas. En septiembre, octubre del año pasado comenzaron estas negociaciones, las provincias que las consiguieron,
Y hay algo que nos llama un poco la atención, por ejemplo, Misiones, la baja adherencia. Ellos habían recibido creo que algo así 25.000 dosis y hasta que yo hablé con Misiones, tengo que volver a hablar a ver cómo siguió el tema, habían solo vacunado a 2.000 personas de ese rango etario y por eso iban a incorporar otro rango más. Porque el rango etario más afectado que ellos habían visto en estos años era el de 25 a 35 años y con muy baja adherencia. Salta por la particularidad que tiene de esos dos departamentos son los más complicados. ¿Cuál es la decisión de Nación? No sirve, avalado por la Organización Mundial de la Salud también, y la recomendación de varios comités de expertos. O sea, no es que el ministerio toma la decisión nomás. No vacunar ahora. Durante un brote, este tipo de vacunas no es indicado porque no es una herramienta para cortar el brote, no sirve para cortar el brote y puede llegar también a cuadros confusos. Si una persona es una vacuna virus vivo atenuado, es decir, que una persona que su inmunidad no está del todo bien, se puede replicar el virus y puede llegar a producir la enfermedad como si fuera el virus salvaje. Entonces, si una persona se vacuna, a las semanas empieza con síntomas de dengue, nunca van a saber si es dengue o son los efectos adversos de la vacuna. Si bien mostró buena efectividad en el primer año para evitar las formas generales y alrededor de un 90% de efectividad para evitar las complicaciones, esto está más asociado al DEN tipo 2 y un poquito menor medida al DEN tipo 1. Falta mucha evidencia porque no pudieron probar la realidad contra el DEN tipo 4 y la efectividad con el DEN tipo 3 es un poco más escasa, digamos. Yo creo que es una buena vacuna, demostró buen perfil de seguridad, pero sí también me parece que falta un poco de evidencia en nuestro territorio, en nuestra región, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Argentina. Tenemos que ver qué pasa. Se está evaluando, el ministro ya por su cuenta, antes de pensar en ser ministro, ya se había puesto en contacto con el laboratorio. En diciembre, cuando asume, se planteó esta necesidad, se vuelve a hacer una conversación con los laboratorios y se vuelve a convocar el comité de expertos para que se defina más que nada la necesidad de implementarla ahora, si serviría como una estrategia para cortar el brote. La respuesta fue contundente, la lucha debe ser contra el mosquito, y esta vacuna en este momento no sería una herramienta estratégica para cortar el brote. Pero sí se puede pensar, doctora, como una herramienta estratégica en el largo plazo, es decir, un proceso de vacunación gratuita, por lo menos a los que tienen, o a las personas con mayores factores de riesgo, en el mediano plazo. Acá en la provincia de Chaco, ¿se está evaluando esa posibilidad? Se está evaluando la posibilidad viendo qué pasa con el resto. Y como te vuelvo a repetir, nuestra preocupación es también el chikungunya, por lo que pasó en Paraguay. Entonces, la idea es desmitificar la vacuna y que el problema es el mosquito, no es el dengue, porque si baja la circulación de dengue, probablemente aumente la circulación de chikungunya. Nosotros somos pro vacuna, siempre. Es más, no sé si estaban enterados que hay una enfermedad que es la principal causa de muerte en lactantes, por ejemplo, en lactantes menores de 6 meses, respecto a enfermedades respiratorias agudas, más incluso que la de gripe o otros virus como para influenza, que es el virus incisional respiratorio. Sí, se incorporó la semana pasada esta vacuna a calendario, y esto realmente fue una alegría para todos los pediatras porque producía una recarga increíble. No sé si ustedes habrán pegado una vuelta por el pediátrico al principio del invierno, años anteriores, y si lo hicieron habrán visto cómo estaban colapsados realmente, no solamente el pediátrico, sino todo el resto de los hospitales del interior y de las otras provincias. Y esta vacuna, al incorporarse al calendario, sí va a tener un impacto muy grande sobre la salud de los niños. Se vacuna a la mamá para proteger al niñito por nacer, porque los más comprometidos justamente son desde el nacimiento hasta los 6 meses. Entonces, creemos que las vacunas son necesarias, hay que hacer
una evaluación muy clara de cuándo, cómo, dónde y por qué, pero siempre vamos a estar a favor de la vacuna. Claro. Quizás no sea lo que la población está esperando muchas veces, como por ejemplo la vacuna contra la fiebre amarilla. La vacuna contra la fiebre amarilla en una época estaba implementada a toda la provincia, cuando bajó el riesgo se la quitó y se vacuna solamente a las personas que van a viajar. Es una vacuna virus vivo atenuado, igual que el dengue. Entonces hay que ir evaluando vacuna por vacuna, situación por situación. Yo creo que con la vacuna del dengue tenemos que seguir mirando. Brasil está a punto de certificar, creo que ya van por la fase 5, de una vacuna contra el dengue de una sola dosis. Creo que hay muchas cosas por ver todavía con respecto a la vacuna contra el dengue, pero sí se está evaluando una estrategia de, no quiero tomarlo prueba porque no vamos a estar probando, la vacuna ya fue probada, sino una estrategia de impacto en nuestro territorio. No va a estar destinado a todo el mundo en un principio, seguramente se elegirá un grupo etario y ahí veremos. Me pasó comprobar, doctora, en varias farmacias para tratar de conseguir esta vacuna y me resultó bastante difícil porque me contaban las personas que atienden en las farmacias que es mucha la demanda, o sea, mucha gente se está vacunando per se y cuesta conseguir la vacuna. ¿Qué es recomendable para las personas que se van a vacunar? ¿Se orienta preferentemente para las personas que ya tuvieron dengue? En realidad, no hay indicación, porque a no ser que sepan que efectivamente tuvieron DEN 1 y para estar cubiertos contra el DEN 2, si no hace falta, se pueden poner directamente. El problema es la disponibilidad de la vacuna. No es que mucha gente se está vacunando, vinieron pocas dosis, las entregas son muy pequeñas, son paulatinas. Hasta marzo nos habían dicho que ahora a fines de marzo iba a venir otra entrega para la parte privada, digamos. Salta, por ejemplo, también desde noviembre estaban esperando el envío, recién recibieron en enero. Entonces, es un problema la disponibilidad y tengo entendido que alrededor de 2.500 personas se vacunaron en Chaco. Claro, no es tanta la demanda, sino que la oferta de conseguir vacunas es escasa. Exactamente, por ahora al menos. Claro. Por ahora al menos. Hay algunas obras sociales que están empezando a cubrir esta vacuna. Eso también es una noticia que por ahí está bueno, porque el que desea y su obra social lo cubre podría hacerlo. Claro, INSEP todavía no. No, INSEP no. Creo que OSDE tampoco. No recuerdo ahora cuáles, pero hay algunas obras sociales que sí que están empezando, no prepagas, obras sociales. Claro, se evalúa la posibilidad de que el INSEP, que donde tiene injerencia el gobierno provincial, pueda llegar a cubrir para que gentes afiliados del INSEP tengan la posibilidad de disponer por lo menos con algún descuento. Como el INSEP es un ente autárquico, no depende del Ministerio de Salud, la verdad es que no quiero contestarte algo que no por supuesto, queda claro. Y por último, doctora, algo que pareciera que se fue virando, que fue cambiando el concepto de la enfermedad. Yo recuerdo cuando recién arranca, hace 10 años aproximadamente, la enfermedad, había mucho temor para las personas que ya habían contraído dengue, porque se decía en la segunda variante, o si esa persona contraía la enfermedad por segunda vez, iba a ser muy grave. Pareciera que este concepto cambió, ya no es tan así. ¿Estoy equivocado en el concepto? En realidad, no, es muy acertado. Ese concepto, en realidad, la definición de la enfermedad se cambió, fue un análisis internacional que se hizo. Fue justo en el 2009, en Chaco surgieron varias situaciones y estudios, y por eso también se colaboró con este cambio de la definición de dengue. Antes se hablaba de dengue y dengue hemorrágico, ahora se habla de dengue con síntomas de alerta o dengue con síntomas graves. Cualquier persona que haya tenido dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4 pudo haber evolucionado lo más bien, como muchos de los profesores que vinieron en aquella época a enseñarnos y a acompañarnos, o una persona que por primera vez se enferma con cualquier tipo de dengue. No está bien hidratado, porque el secreto del dengue es la hidratación, puede evolucionar a formas graves. Por supuesto, si esta persona tiene síntomas previos de patologías crónicas como insuficiencia renal,
recién trasplantado, algunas patologías que por su estado pueden empeorar cualquier virosis, por supuesto que va a ser peor, digamos, la evolución si no está bien acompañado. El secreto del dengue es estar encima de la persona que con dengue, ofreciéndole a cada 20 minutos, cada media hora, un poco de líquido, no solamente agua, porque encima no tienen sed, claro. Es un estado nauseoso que las personas rechazan el agua. Entonces, agua, té, quiere un mate, que tome mate, un caldito salado, un poco de leche, cualquier cosa que tenga líquido que ayude a que esa persona esté bien hidratada. Estoy hablando de alrededor de 4 litros por día. Claro. Una persona normal necesita 2, una persona con dengue necesita 4 litros. Claro, ahí está el secreto para desde el inicio sobrellevar bien la enfermedad. Y lo último, ahora sí, doctora, algo que particularmente me llama mucho la atención, que tiene que ver con que Chaco lidera por lejos la cantidad de casos en el orden nacional. ¿A qué se atribuye? ¿A qué se debe esto? Yo creo que eso va mucho de la mano de la notificación y la vigilancia. Siempre Chaco tuvo muy buena notificación epidemiológica, es decir, todos los casos. Porque hay una ley que así obliga a que el médico que atiende a una persona con síntomas de dengue y cree por la clínica que es dengue, en un contexto de brote, ¿no? Eso al principio cambia. Cuando estamos en brote hay 3 clasificaciones. Dengue confirmado por nexo, cuando en una familia hay 2 personas con dengue o una persona con dengue y yo estoy todo el tiempo con esa persona compartiendo los mismos lugares y empieza con síntomas, se lo considera ya dengue positivo. Confirmación por clínica, por los síntomas que presenta, por laboratorio que presenta, o por confirmado por laboratorio, cuando la serología, que es el estudio de sangre que se le hace, dice que sí, que es dengue. Entonces, esas 3 formas de confirmar el dengue hay que denunciarlo. Denunciarlo, si nosotros hay que notificarlo al sistema. ¿Para qué? Con esa notificación que a nosotros nos llega, podemos iniciar las acciones. Por eso es que insistimos tanto y se estuvo haciendo... ¿Hola? Sí, la escuchamos. ¿Hola? Sí, la escuchamos, perfecto. No, perfecto. Por eso siempre el trabajo en conjunto con los servicios del interior, porque si no notifican, nosotros no nos enteramos y no podemos colaborar con la provisión de insumos, porque si una localidad me dice tiene un solo caso, porque registró un solo caso, pero los vecinos están diciendo que todo el mundo está con dengue, hay algo que no está bien y no podemos actuar. Entonces, es obligación del equipo médico, del equipo de salud, porque ahí se involucran médicos, bioquímicos, enfermeros, todo el personal de salud, notificar los casos. Y también es la responsabilidad de los municipios de colaborar con la base del control del dengue, que es la eliminación de criaderos. Bien. Uno puede fumigar cuando ya los casos están aumentando, pero para evitar llegarse a ese punto de un brote hay que hacer acciones de eliminación de criaderos, casa por casa, cada uno en su casa, para poder evitar la proliferación de mosquitos. O sea, es básico, es lo de siempre, parece una tontería, pero es fundamental. Claro, espirales, eso, ni hablar todo el tiempo, pastillitas, claro, antirrepelentes también. El mosquito vive en la casa, el mosquito es un mosquito que le gusta estar un poquito más fresco de lo que está afuera, protegido del sol y con agua limpia cerca. Entonces, si uno le da todas esas comodidades, por supuesto que vamos a tener mosquitos dentro de la casa. Y claro, eso es lo que tenemos que evitar. Perfecto. Doctora, muy completo el informe. Le agradecemos el contacto y será hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego. No, al contrario. Había pasado la doctora Antonieta Cairé, que es subsecretaria de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, dando cuenta respecto del estado de situación en la provincia de Chaco.